uno de los 4 Grand Slams El lugar preferido de Rafael Nadal para ganar. y además el lugar del tenis por excelencia en París. Este es El Roland Garros. Esto lo pueden hacer como visita. Vamos a dejarles la página web donde pueden comprar para que hagan esta visita guiada. Aproximadamente 1 hora y media. Y está en francés y en inglés únicamente. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, pueden visitar, van a visitar el campo, van a visitar la sala de prensa, van a visitar los vestieres, todo lo que hacen los tenistas. Y la cancha desde diferentes ángulos, desde abajo y desde el 4.º piso. Además, toda la visita empieza desde la gran boutique donde van a poder comprar cosas, recuerdos del Roland Garros, ropa y entre otros. Además que van a encontrar unas salas como de juegos, como para que practiquen el tenis. Está bastante bien. El precio es de 16 euros por persona la visita. Una cosa importante es que aquí van a encontrar prácticamente 2 estadios. Uno que es más grande que otro, que puede acoger hasta 15.000 personas, que es el de Philippe Chatrier, aquí. Y justo enfrente van a encontrar el otro que ahora han terminado el techo y puede acoger hasta 10.000 personas. En esta parte específicamente es donde vienen los periodistas y tienen acceso solamente ellos. Aquí vienen, se registran y después pasan a esta sala en donde pueden configurar sus cámaras, el sonido y todo. Y ya más al fondo solo ellos pueden acceder, así que eso no se los podemos mostrar. Y ahora llegamos aquí a la sala de prensa, donde normalmente los tenistas vienen, los entrevistan después de los partidos o antes de iniciar la competencia. Entonces vamos a vivir la experiencia de cómo es ser entrevistado en el Roland Garros. Para nosotros es chévere venir aquí a esta parte donde entrevistan a los jugadores. Sin embargo, para los jugadores no siempre es algo bueno. Porque resulta que si ellos no vienen, les van a cobrar 15.000 euros por haber faltado. Entonces, pues ellos no van a querer faltar. Si lo hacen 2 veces además, los van a sacar del torneo. Por eso, al lado del vestidor encontramos la sala antidopaje, que es donde van a venir a controlar los jugadores. Y ahora sí hemos llegado a la cancha, mírenla. Les presentamos la cancha del Roland Garros. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no solo este lugar va a ser usado para Roland Garros, sino que va a ser utilizado ahorita para los Juegos Olímpicos del 2024. O si estás viendo este video después de que pasaron, pues sepas que aquí se jugarán los Olímpicos también del 2024 y no solo en tenis. También se va a hacer boxeo, así que van a cohabitar los dos deportes. Esta es la cancha de Philippe Chatrier. Aquí a esta cancha puede acudir hasta 15.000 personas. Entonces es la más grande del Roland Garros. Ahí adentro van a poder ver los casilleros de los jugadores. Inclusive cada jugador tiene como un número que quiere guardar. Por ejemplo, el de Nadal es el 156 y la gente intenta respetarlo, aunque en una ocasión una persona lo cogió y pues como no es algo que esté obligatoriamente reservado hacia un jugador, pues la persona lo cogió y no hubo ningún problema. Lo que hay que decir es que se coge en orden de llegada y puedes llegar y coger el que quieras. Y hay unos vestidores privados que son pequeñitos, que son cuando se suspenden los partidos por alguna razón, donde solo va a entrar ese tenista para seguir concentrado y no ir al gran vestier, que es donde están los otros jugadores. Existen 4 Grand Slam, los cuales tienen 4 superficies de terreno diferentes. Esta es bastante conocida porque es en polvo de ladrillo y es buena porque amortigua un poco y las articulaciones no sufren tanto. Sin embargo, es una de las más o la más difícil de mantener porque tienen que estar siempre echándole agüita, cuidando porque cada vez que pisan pues queda la huella, entonces es súper difícil y por ende muy caro de mantenerla. Las otras son superficie dura y en pasto. Estos son los trofeos que se ganan. Normalmente está el de los hombres, el de las mujeres, hay el de dobles damas y dobles caballeros. Inscritos están los nombres. Y al fondo tenemos varios de los pósters de cada año del Roland Garros. Eso lo pueden ver solo si están en la sala presidencial, que es la sala VIP donde van a tener un restaurante y se van a poder reunir con la familia de los grandes jugadores o con el presidente de la Federación Francesa de Tenis.
Otra cosa también importante es que aquí quieren cuidar y quieren consentir mucho a los jugadores. Y es por eso que, por ejemplo, en los vestieres de las mujeres a veces les dejan kits de manicure para consentirlas, para cuidarlas. Y todo esto es porque obviamente ellos están súper preocupados de que los jugadores vengan pues, a jugar, porque esto les genera entradas de dinero tanto a la ciudad, bueno, primero a Roland Garros, a la ciudad y obviamente al país. Y eso que acabamos de ver era la estatua de Roland Garros. Era un aviador, un piloto, y fue el primer francés en la época a atravesar el mar Mediterráneo, que era muy difícil en la época. Hoy en día es fácil, pero en la época era muy difícil. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial él siguió siendo aviador, tuvo que ir en una batalla y murió. Uno de sus amigos vivía por la zona y 10 años después de su muerte decidió dar un dinero para que se construyera un terreno de tenis que acogiera 13.000 personas, pero con la condición que tuviera el nombre de Roland Garros. Y desde esa época hasta el día de hoy, pues se sigue jugando aquí y se creó el Gran Slam de Roland Garros. Modernizado, está súper moderno, súper actualizado, como lo podemos ver, pero es un honor a esta persona y podemos encontrar esa estatua que se hizo en el 2021. Igualmente en el 2021 se hizo la otra estatua metálica del rey de la tierra batida o del polvo de ladrillo, que es el señor Rafael Nadal, quien es el que ha ganado más veces este torneo en toda la historia. Entonces le hicieron eso, es un escultor español que lo hizo y la verdad muestra toda su fuerza, todo lo que él significa y todas sus fuerzas, y pues desde el 2021 él vino, lo conoció y ese mismo año ganó. Y estamos desde la parte más alta, desde donde son las entradas las más baratas, para que se den cuenta si vale la pena. Si se puede ver, la verdad, yo creo que sí se ve bastante bien. Solamente Obviamente, para la gente que no ve muy bien, pues obviamente la pelota es un poquito más difícil que la vean, porque siempre salva. Pero la verdad, sí, no es como el fútbol, que es un balón grande y se va a Sí, ver. sí, también igual. Pero la verdad, se puede ver. La verdad, yo pago aquí. Obviamente si están ahí abajo se ve mucho mejor, está más cerca, pero desde aquí está bastante bien. yo creo que sí es importante, si quieren venir a estas que son más baratas, que no se hagan pegados a este vidrio, porque si se sientan van a ver el vidrio y eso les va a impedir ver más abajo. De pronto en la mitad ya, como en la mitad donde no alcanzan a ver el vidrio, tal vez. De este lugar hay bastantes patrocinadores que normalmente tienen además unas sillas garantizadas durante los torneos y son BNP Paribas, Rolex. Berrier y una muy conocida que es Rolex. Por eso vamos a encontrar muchos Rolex por todo lado donde dan la hora. Y además ellos tienen acceso al restaurante que está allí y una vez al año hacen una cena en ese restaurante que está bastante bien, bastante lindo y que no tenemos acceso nosotros lastimosamente. Estamos al lado del señor René Lacoste. De pronto Lacoste ya lo han escuchado, lo habrán escuchado en otros momentos como en una marca de ropa. Pues resulta que esta marca es patrocinadora también oficial de Roland Garros y por eso en la gran boutique que vamos a encontrar ahí hay de todo de Lacoste. Pero en realidad él fue un tenista y le apodaban el cocodrilo. ¿Y el cocodrilo por qué? Porque jugaba de una manera que era como que quería cazar la presa de una manera muy agresiva y pues en la época los jugadores jugaban así, con pantalón. Y jugaban con raquetas de madera bien fuertes. Entonces cuando él se retira del deporte decide buscar maneras de poder ayudar al deporte y pues en Estados Unidos es que le decían a él que era el cocodrilo. De ahí que cuando él salió y se retiró creó una marca de ropa y de cosas que tienen el cocodrilo. De ahí pues que venga esta historia y que hoy en día Lacoste sea el cocodrilo y fue este señor que creó esta marca que hasta el día de hoy sigue existiendo y que viste a muchos de los tenistas del mundo entero. Sin contar que además fue el que creó la máquina que bota las pelotas para los entrenamientos. Entonces esta persona es muy importante. Nuestra habitación costó 79 euros. Esperamos que les haya gustado y déjenos todos sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias, todo eso, y sobre todo suscríbanse porque nos ayudan muchísimo. Y si logramos en un futuro vamos a tratar de venir a un partido y les vamos a grabar la experiencia de venir a Roland Garros como espectador de un partido. Aquí tienen más cositas para que hagan en París y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.